Nos encontramos en los estudios de Tenerife Plus Televisión. Hoy tenemos un invitado de honor, José Carlos Rodríguez Rodríguez, portavoz del PSOE del Ayuntamiento de San Miguel de Abona. Viene a contarnos qué es lo que está ocurriendo en su localidad. Y aquí recibimos ya en directo a José Carlos Rodríguez, portavoz del PSOE del Ayuntamiento de San Miguel de Abona. Bienvenido, José Carlos. Muchas gracias por recibirnos y darnos esta posibilidad de transmitir pues lo que nosotros desde nuestro partido pues vemos y creemos hacia dónde se debe de planificar y hacer que nuestro municipio avance. Muy bien. Justamente José Carlos nos acompaña el día de hoy para contarnos un poquito cómo se encuentra en este momento desde su lado, que es la oposición en el Ayuntamiento de San Miguel de Abona. Viene a contarnos muchas cositas que me ha estado contando ahora mismo, así que yo creo que vamos a empezar justamente por esta parte, ¿verdad, José Carlos? ¿Cómo Sí, se vive el llevar justamente la gestión de un municipio, mm, pero desde el otro lado, desde la oposición? hombre, evidentemente cuando una persona decide ir en una lista electoral, pues sabe que existen dos posibilidades, la de gobernar o la de estar en la oposición. Por lo tanto, tienes que ser consecuente con eso y cuando se salga el resultado electoral el día siguiente a las elecciones, pues asumir lo que corresponda. En nuestro caso ha sido la oposición y por lo tanto se tiene que asumir con responsabilidad. Hay que asistir a los plenos, hay que visitar a los vecinos, hay que visitar a los barrios, estar pendiente de qué necesidades puedan haber, qué estrategias se deben de implementar para llevar todas esas propuestas a los plenos y hacer una oposición constructiva. Fiscalizar también. Hay que estudiar expedientes, qué es lo que está proponiendo el grupo de gobierno y lo que sea bueno y que los vecinos sean demandas vecinales, pues evidentemente hay que apoyarlas. Lo que un poco se va fuera de lo que es la necesidad del municipio y sobre todo el interés general, porque en la política no hay que despistarse de que la principal herramienta para llevar adelante es el interés general, que es lo que nos beneficia a todos los vecinos, a todos y cada uno de los vecinos. Por lo tanto, desde esa óptica nosotros entendemos que la mejor herramienta es la participación ciudadana. Eh, los gobernantes o los partidos que estén en la oposición deben de interiorizar y creer de verdad en la participación ciudadana y ejercerla. Estar en contacto con los vecinos, hacer reuniones vecinales amplias para entablar un debate con los vecinos y que al final salgan esas propuestas, porque por pura probabilidad matemática, en un municipio como el de San Miguel, que son 21 concejales, 13 en el grupo de gobierno y el resto estamos en la oposición, y 23.000 personas empadronadas, por probabilidad en las 23.000 personas existen personas con ideas importantes, ideas que tal vez se deben tener en cuenta y que esos otros 21 tal vez sean los que las propongan y las transmitan al funcionariado, que son los que de verdad al final llevan adelante los proyectos. Pero eso no es lo que está ocurriendo en este momento. O sea, la realidad sería que 21 concejales en total son los que lleven propuestas del ciudadano a poder ejecutarlas y poder ver la evolución, ¿no? El crecimiento, el desarrollo, adaptarse a los nuevos tiempos, que es lo que debería de ocurrir en un municipio como San Miguel de Abona. Pero en este caso, 13 concejales son los que sí están en gobierno, que forman parte de Coalición Canaria, 4 del PSOE, 3 del PP y 1 de Vox. Correcto. Pero en este caso, a los plenos se presentan los 13 de Coalición Canaria y solamente se presentan 4 que son los que representan al PSOE como oposición. Correcto. Desde que empezó la legislatura, pues prácticamente eh,
se establecieron el horario de los plenos el último jueves del mes y en horario matutino a las 9 de la mañana. Eso, pues claro, es un poco un impedimento para que los concejales puedan acceder, pero en un ejercicio de responsabilidad, porque has sido elegido, aunque estés en la oposición, tienes que asistir a los plenos, tienes que proponer, tienes que fiscalizar. Nos hemos encontrado en esta legislatura con la sorpresa de que prácticamente la persona de Vox, el concejal de Vox, pues no ha ido sino a 2 plenos y no sabemos más nada de él. Y por parte del Partido Popular han ido a algunos plenos, pero no es una asistencia constante. Han ido a lo largo de un año tal vez a 2 o 3 plenos, no más. Entonces, difícilmente, claro, frente al gobierno que sí ejecuta con 13 concejales y presenta prácticamente la totalidad de las propuestas que se llevan a cabo, porque muy difícilmente, con el apoyo que deberían de tener ustedes por parte del resto de la oposición, pues no pueden tener ningún apoyo. Claro, por ejemplo, en la legislatura pasada estaba el Partido Popular y estaba Ciudadanos. Nosotros en en la legislatura pasada, pues sí se hizo una oposición más eficiente porque había mayor coordinación, incluso compartíamos algunas de las propuestas y las llevábamos en conjunto. La propuesta era firmada por el Partido Popular, por Ciudadanos y por el PSOE y se presentaban al Pleno conjuntamente. Alguna otra que tal vez no compartíamos muy bien, pues se trabajaba previa a los plenos y pues lográbamos a veces que el Partido Popular apoyara algunas nuestras o que nosotros apoyáramos algunas propuestas del Partido Popular o de Ciudadanos. Por desgracia, en esta legislatura esta situación pues no se ha logrado que continúe y evidentemente, claro, ante esta mayoría de 13 concejales, pues nosotros, el Partido Socialista, estamos tratando de ser esa alternativa, de tratar de llegar a todos los vecinos y escucharlos para poder transmitir esas otras propuestas que en la legislatura pasada pues iban a través del Partido Popular o a través de Ciudadanos. Es un esfuerzo grande. Tenemos que todas las semanas estar haciendo visitas a los barrios y tratar de estar en contacto con colectivos y con los vecinos y vecinas. Y justamente de esa parte también hablábamos un poquito antes, porque lo que se echa de menos hoy en día, justamente para que ese municipio tenga una evolución favorable y justamente los vecinos también disfruten de todas las inversiones que se pudieran hacer, de las mejoras, del crecimiento, del desarrollo que debería de existir. Pero esa participación no existe porque no existen ahora mismo, porque se ha secuestrado, ¿no? Esa parte de poder participar de alguna manera a través de las asociaciones de vecinos. Sí, exacto. Nosotros entendemos que la democracia no es cada 4 años ir y ejercer el voto, introducir una papeleta en una urna. La democracia debe ser todos y cada uno de los días. ¿Qué conlleva eso? Que los asuntos importantes en el municipio, las obras importantes, las decisiones importantes se tienen que hacer a través de un proceso de participación ciudadana amplio. Incluso puede llegar a durar 1 año o 2 años, hasta que tengamos un consenso entre toda la vecindad para decidir cuál va a ser el proyecto, cuál va a ser el futuro de ese San Miguel que queremos para dentro de 20, 30 o 40 años. Correcto. Entonces, hay obras importantes, en este caso hay una piscina a medio terminar en el casco de San Miguel, que el partido de gobierno, Coalición Canaria, ha renunciado a terminarla y nosotros hemos hecho varias propuestas y entendemos que se debe terminar. De hecho, hay una plataforma que ha creado un vecino y ha estado recogiendo firmas. En ese ejercicio de participación ciudadana, que quien realmente la tendría que haber hecho es el propio ayuntamiento para decidir si quieren rescatar esa inversión, que ya hay cerca de 1,5 millones de euros Millón y ahí. medio de las arcas públicas. Exacto. Y
y terminarla, o como quiera hacer Coalición Canaria, renunciar a esa obra que está en estructura, y hacer una nueva que según el proyecto que hay ahora mismo son 9,5 millones. O sea, tenemos que ser coherentes. Queremos una democracia. Se votó en el 79 una constitución que nos venía a traer democracia, en la que los vecinos íbamos a participar y ser los agentes que de verdad decidiéramos qué es lo que queríamos en el municipio. Pues nosotros como Partido Socialista sí creemos que deben de ser los vecinos los que decidan. Que decidan si esa inversión, ese dinero que se va a invertir, se debe de gestionar eficientemente, como dicen las normativas y las leyes, o si se decide que sea otro proyecto. Entonces ya ha sido la vecindad quien lo ha decidido, no solamente 13 o 21 concejales que están ahí en el ayuntamiento. Porque hablábamos un poquito de la evolución estos últimos años, ¿no? A nivel político, no sé cuántos años más o menos lleva dedicándose a la política. Yo, o sea, afiliado al Partido Socialista, estoy desde el 2011, he estado colaborando y más directamente pues a partir del año 2019. Ya un poco mis condiciones familiares y socioeconómicas un poco cambiaron, y entonces pude dedicar más tiempo a lo que es esta labor política. Ya mis hijos eran mayores y entonces pues tenía, Que tenía realmente, tiempo para hacerlo. que realmente es esa vocación de servicio, que es lo que se echa de menos en el político de hoy en Exacto, día, ¿no? exacto, acepto. No profesionalizar la política, sino hacerlo con vocación de servir a tu vecino y tal vez devolver lo que la sociedad en tu momento te dio a ti. Cuando eras joven, estudiaste en la educación pública, la sociedad pues te aportó a ti unos valores y económicamente un esfuerzo. Entonces, yo personalmente entiendo que se le debe devolver no buscando el rédito ese económico, sino realmente porque se quiere contribuir a mejorar tu municipio, o a contribuir a que el municipio funcione mejor. Por lo tanto, no, personalmente yo creo que no debe ser solo el concejal que está ahí, sino ser concejal es mera correa de transmisión de todos esos vecinos. Por ende, la participación ciudadana. O sea, el político casi más de estar en el despacho, que evidentemente tiene que estar, debería de estar con los vecinos, acercarse. No que los vecinos tengan que perder de trabajar, pedir cita y bloquear un día para ir a hablar con el político. No, que el político vaya a los barrios, haga reuniones vecinales y que haya un contacto más fluido, que sea bidireccional, que la vecindad pueda aportar directamente sin tener ese bloqueo burocrático de citas, de que si hablas con un concejal o con el otro, porque son diferentes áreas. No, más directo. Claro que en estos años que ya lleva dedicándose, lo que habrá visto también es una evolución Mm. también en el sentir del ciudadano, porque cada vez creo que lo que falta es la ilusión, el poder creer realmente en el que desde la política se pueda hacer ese cambio que los vecinos desean que se haga. Sí, la democracia pues llegó en el año 78, 79, y evidentemente se ha distorsionado un poco en todos estos tiempos, en estos 40 años, y a mi entender incluso se le está secuestrando a la ciudadanía muchas actividades que eran propias de la ciudadanía, como eran actos festivos, actos populares, que ya son los ayuntamientos los que lo hacen directamente sin contar con esos vecinos.
Entonces, cuando se hace ese secuestro, pues el vecino ya no entiende que sea Claro. parte decisoria o parte de los agentes que realizan esas actividades. Nosotros lo entendemos al revés. Tenemos que volver a recuperar que los vecinos sean los que participen, los que también colaboren haciendo muchos de los actos populares, al igual que en la parte tal vez folclórica o deportiva, sí están los colectivos. En otra parte, que es la decisión política, también deberían estar. Deberían estar las asociaciones de vecinos, los consejos de barrio, la participación ciudadana, porque al final se trata de confundir lo que es participación ciudadana con toda esa parte de actividades de colectivo. Y se le sustrae a la vecindad lo que es la parte de decisión política, como son los planes generales, como son el urbanismo, como son, por ejemplo, las obras importantes en el municipio de infraestructura y de dotación. Esa parte se le ha sustraído, se le ha robado a la vecindad. Nosotros creemos que se le tiene que devolver, que tienen que ser los vecinos los que en general pues decidan y aporten propuestas para que al final el municipio sea de todos, no Pues, de unos pocos gobernantes. no de los 13 que van siempre, más Exacto. 4 ¿No? de oposición, Exacto, correcto. que al resto ni se les espera hasta este momento. Seguramente cuando se acerquen las elecciones comenzarán las visitas porque hay que preparar la campaña. Quizás esa es la desilusión que más se vive en el mundo de la política hoy en día, ¿no? Sí, porque bueno, hasta a mí mismo a mí me sentaría mal que no venga nunca nadie y después en los 15 días ese del proceso electoral pues me agobien con tanta información y tanta al final marketing político, ¿no? Nosotros entendemos que hay que estar los 4 años y hay que estar los 4 años en contacto con los vecinos, hay que acercarse a los barrios, estar en los barrios, visitar los colectivos, ver cuáles son sus necesidades, ver o comprender cómo ellos entienden el colectivo, el funcionamiento, sus necesidades y tratar de que esas inquietudes al final lleguen al funcionariado, que es el que al final lleva adelante los expedientes. El político, pues lo que hace es dar una orden de inicio de un determinado expediente, pero son los funcionarios Claro. los que llevan adelante todas esas propuestas de la vecindad. Entonces, si no hay ese conjunto, esa participación, evidentemente se van a quedar muchísimas propuestas sin llegar al funcionariado para que las lleve adelante. Entonces, ahora que tenemos esta pequeña ventanita Mm. y probablemente hay muchos habitantes del municipio que nos pueden estar viendo el día de hoy, vamos a animarles que de alguna manera esas personas que sí sienten ese deseo de poder cambiar y aportar y dejar ese legado a las generaciones que están por venir para que vean ese pequeño granito de arena que quizás tu abuelo, tu padre, tu madre pudieron hacer en su momento y ahora nos toca a las nuevas generaciones, cómo les infundamos esa ilusión por realmente hacer algo para el municipio. Yo lo que les propongo es que hablen entre los vecinos, en los barrios y traten de volver al asociacionismo, que hagan esas asociaciones de vecinos que sean el primer escalón en el cual se establezca ese debate entre los vecinos de qué es lo que necesitan en su barrio, para después, posteriormente, poderlo trasladar oficialmente a través de un registro de entrada, que es cómo funciona la administración. La administración no funciona con una llamada o con una conversación, la administración funciona con documentos, o sea, un registro de entrada y la administración pues te contesta, te notifica. Y ese sería el medio. Y volver a nosotros desde el Partido Socialista vamos a seguir impulsando que se haga una participación ciudadana real
en la que los vecinos de verdad puedan opinar sin miedo, proponer y ver si esas propuestas son viables, si no son viables, si se pueden hacer pequeñas modificaciones y llevarlas adelante y que de verdad tengamos una democracia, porque si no al final esto es una cosa, un híbrido ahí un poquito raro. No se sabe lo que es, pero estamos seguros que democracia no. En principio, para mí no es una democracia real. Todos los vecinos, todos los días nos movemos por las carreteras que hay que mejorar. Hay carreteras con las nuevas obras de los enlaces de las Chafiras y Orotianda, hay carreteras por mejorar y todos los vecinos pasan todos los días y lo ven. Pero claro, no hay ese foro en el que ellos se puedan manifestar porque vivimos individualizados y entonces pues al final nadie, pero ya ¿a quién le digo? ¿Dónde lo digo? Claro, ¿Cómo lo hago? El vecino quizás espera, el ayuntamiento algún día lo arreglará. Exacto, entonces van pasando los años y hay situaciones que son importantes, no urgentes. Hay que diferenciar entre lo urgente y lo importante y muchas veces lo importante es lo que al final soluciona aquella urgencia porque se le da una solución definitiva que va a durar tal vez eso, 30, 40, 50 años. Las vías en el municipio, hay dos vías importantísimas que se tienen que mejorar, como es la salida de María Golf al nuevo enlace, o sea, haciendo una circunvalación de lo que es el polígono de las Chafiras y salir directamente a la autopista. Otra es también desde ese enlace de Orotianda, la salida hacia Llano del Camello y Aldea Blanca. Son dos núcleos importantes, uno porque hay dos colegios, uno público y otro privado, que tienen una alta afluencia de escolares, y Llano del Camello, que es un barrio muy importante, con una densidad de población y una parte industrial importantísima. Entonces, esas obras que tal vez todos los vecinos pasamos todos los días por allí y esto se tendría que mejorar, esto, ¿cómo se podría canalizar? A través de esa participación ciudadana, para que los vecinos decidan qué es lo importante y tal vez dejar otras cosas que los 13 políticos que están allí, ellos consideran que es importante, pero resulta que no es importante para la ciudadanía. Lo importante para la ciudadanía es otra cuestión. Entonces, por ahí es mi insistencia en la participación ciudadana. Y justamente ha nombrado un polígono industrial que está, bueno, el polígono de las Chafiras, que Sí. ha crecido en los últimos años enormemente y nosotros nos alegramos. El crecimiento económico al final es un crecimiento que se nota. El sector productivo, el sector empresarial es el que realmente es el que tiene que potenciarse para crecer. Y con las obras que parecen infinitas, que no va a terminar nunca, de ese estupendo puente, circunvalación, de los negocios afectados literalmente, porque yo conozco a muchos empresarios justamente de la zona, han visto sus negocios bajar en picado la facturación. ¿El ayuntamiento cómo se implica de esta manera para poder agilizar de alguna manera, que yo sé que no es la competencia del ayuntamiento, pero de alguna manera hay que hacer presión para... Es que si no las empresas se quedan en el camino y ahí tenemos un problema. Sí, sobre todo nosotros desde el Grupo Socialista lo que echamos de menos es muchas veces cuando hay obras importantes es la información previa. El que se informe, se hagan esas reuniones previas y cada vez que se vaya a hacer una actuación que implique un cambio en la dirección del tráfico o un corte de agua o cualquier actuación que vaya a afectar a la ciudadanía, no haya una información previa y con suficiente antelación. No ese día por la mañana. Ese día por la mañana ya no conseguimos nada. Ya todo el mundo ha salido a trabajar y ya nos encontramos el problema. Tiene que ser con varios días de antelación y con suficiente garantías de que esa comunicación llega a la ciudadanía. No es ponerla solo en el Facebook, porque no todo el mundo Lee tiene Facebook. o lo sigue. Lo sigue porque mucha gente está últimamente decidiendo de retirarse de las redes sociales.
Entonces, en ese aspecto, la comunicación institucional es importantísima. También se está llegando tarde a lo que ahora están proponiendo desde el ayuntamiento, una serie de ayudas a los comercios de la zona. Tarde. Pero se llega tarde porque el comercio, la industria, el negocio al final es un agente vivo y diario que necesita esa rapidez en dar respuesta a posibles problemas. Evidentemente las obras se han retrasado muchísimo. Se decía que se iban a terminar para abril, mayo de este año. Ya vemos que no es así. Vamos a llegar posiblemente a noviembre, diciembre. Se terminarán Realmente, las elecciones, o sea, volverán elecciones municipales sí, y tal vez terminarán. estarán por ahí. Entonces, ese es el hecho de la participación ciudadana, porque si hay una información, a los ciudadanos se le transmite cuál va a ser la planificación y cuál va a ser las ejecuciones temporales, pues la ciudadanía pues está un poco más tranquila, aunque incómodo o molesto, pero puede llegar a entender la complejidad de determinadas obras. Nosotros entendemos que también a los polígonos industriales le hace falta un poco de cariño, por decirlo así. Un poquito más que Un para lo que poquito, pagan. exacto, un poquito de cariño falta, porque son polígonos, decimos polígonos industriales, pero realmente son polígonos de servicio. La mayor parte de los establecimientos que hay ahí en su mayoría son de servicios, son comercios, son distribuidores, son suministradores. Entonces necesitan que esos polígonos pues estén bien señalizados, estén limpios, estén recogidos, la señalización esté bien. Últimamente se están dando situaciones de falta de aparcamiento también, que es una tarea pendiente en el municipio. Es importantísima, prácticamente todos los barrios tienen necesidad de aparcamiento, desde Guargacho, los polígonos, Llano del Camello, Aldea La Soca, San Miguel, Roque, El Frontón. Aunque sea pequeño ese barrio, tiene falta de aparcamiento. Entonces, muchas de las propuestas que nosotros hemos incorporado y que llevábamos en los programas electorales era la compra de suelos para hacer esas bolsas de aparcamiento. Al tener esas bolsas de aparcamiento también se pueden lograr otras cosas secundarias, otras actuaciones secundarias, pero que son importantes. Volvemos a lo importante y lo urgente, que es la accesibilidad en las aceras. Los núcleos tradicionales son calles estrechas y las aceras pues son estrechas. Entonces a veces hace falta tener esas bolsas de aparcamiento para esos aparcamientos que están en esa calle estrecha. Tal vez se trasladen a esas bolsas de aparcamiento y poder hacer esas aceras accesibles, del ancho necesario, porque en la parte de medianías cada vez las personas son mayores. Como nos vamos quedando sin tiempo y no me quiero olvidar que por lo menos pueda dejar un mensaje que ya puede ser al gobierno actual para que se ponga las pilas y no gobierne de una forma única, uniparalela. Quizás a los miembros de la oposición, a esos concejales de la oposición que ni están ni se le esperan por ahora, incluso también a la ciudadanía. Puede aprovechar, no sé que no tenemos mucho tiempo, pero un mensaje que sea inspirador. Yo principalmente me quiero dirigir a la ciudadanía. Para que realmente vuelvan a ser los agentes dinamizadores del municipio, que se organicen en asociaciones de vecinos, que participen, que hagan propuestas, que trabajen de forma organizada y que hagan esos registros de entrada en el ayuntamiento para que de verdad puedan tener una respuesta oficial, una notificación. El llamar al concejal de turno, el hablar allí por fuera en el ayuntamiento,
no es la herramienta correcta, porque tenemos que garantizar que esas necesidades lleguen al funcionario. Y como realmente se hace es a través de registros de entrada y la posterior estudio por parte del funcionariado y dando una posible solución o respuesta. Muy bien. José Carlos, para nosotros ha sido un verdadero placer tenerte el día de hoy. Te deseamos que realmente todas vuestras propuestas ahora, en el futuro, se lleven a cabo, que escuchen a la oposición, que no solo está ahí para cumplir el sentarse en los plenos, sino también está para transmitir la voz del ciudadano, los que les han votado a ellos, que también forman parte del municipio, no nos olvidemos. Así que mucho éxito, mucha suerte y ojalá se vea ese cambio pronto, sobre todo para los vecinos y los que forman parte del polígono industrial de Las Chaveras, que lo están pasando bastante mal. Desde aquí les mandamos un saludo, un cariño muy grande y ánimo. Sí, nosotros agradecer nuevamente esta oportunidad de poder dirigirnos a la ciudadanía, de exponer cuál es nuestro proyecto, el que sepan que pueden contar con nosotros, que se pueden dirigir a nosotros en cualquier momento cuando nos vean por la calle, escribiéndonos al correo electrónico, a la página web que tenemos ahí todas las propuestas, toda la información y que realmente se animen y vuelvan a ser los agentes que hagan que el municipio sea de ellos, que ellos sean los protagonistas de lo que se va a hacer con el municipio en el futuro. Ahí queda claro el mensaje. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias.